Yo soy Arlet Baez, te invito a curarte el alma, a romper paradigmas, ver la realidad desde la perspectiva más sincera, a llorar, carcajearte, recordar y analizar, pero sobre todo a saber hoy más que ayer. Cada uno de nosotros tenemos una historia que nos hará conectar sentimientos. Migrar es un viaje profundo que abarca desafíos más allá del cambio geográfico, desde adaptarse a un nuevo idioma y sortear obstáculos burocráticos, hasta aclimatarse a un clima desconocido. La experiencia de migración es una transformación multifacética. Los choques culturales no solo son externos, sino profundamente personales, afectando las interacciones sociales y la vida diaria. Migrar implica construir una vida desde cero, forjar conexiones y abrazar una vida que comienza de nuevo. En esta temporada exploraremos las complejidades de este proceso transformador y analizaremos la resistencia requerida para navegar por los numerosos desafíos que surgen al iniciar un nuevo capítulo desde cero. Si quieres ir más allá de cada historia, te invito a conocernos en persona en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook como Aterrizando y Soñando. Bienvenidos a tu podcast Aterrizando y Soñando. Esta es la cuarta temporada que está titulada Mexicanos en el extranjero. Este es nuestro séptimo capítulo y este está llamado Deja que el universo brille con tu historia. Para mí es un placer decirles que el día de hoy tengo un gran invitado que lo conozco ya desde hace varios años. De hecho, compartimos años universitarios, pero sin más preámbulo, a mí me gustaría que él se presente con nosotros, que nos diga cuál es su nombre, cuántos años tiene, a qué se dedica actualmente, de dónde es originario y el día de hoy en dónde está viviendo. Bienvenido a tu podcast, Abraham. ¿Cómo estás? Hola, Arlet. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haberla aceptado. No, gracias a ti. Pues te cuento quién soy, de dónde vengo, en dónde estoy, qué hago actualmente. Soy Abraham Briceño. Este año cumplo 34 años ya, en abril. Soy de los niños del 90. Estudié negocios internacionales hace algunos años allá en Querétaro, en la Universidad Contemporánea, en la UCO, y ahora vivo en Brasil. Hace 3 años y medio aproximadamente me mudé para Sao Paulo, aquí en Brasil, y ahora me dedico a la parte de estratega de cuentas en una empresa llamada Criteo. Es una empresa francesa para todos los clientes de América Latina que hablan español, y hago la parte de la estrategia de marketing digital para ellos. Oye, está increíble lo que estás haciendo. La verdad es que muchísimas felicidades, pero ¿cómo empieza todo este viaje de viajar por el mundo? Que yo quisiera recordar algo de ti. Creo que todo empieza cuando conoces ISEC. ¿Sí se dice así? Sí, justo. ISEC. Justo fue en la universidad. Fue un poquito antes de la universidad. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, escogiendo una carrera justamente que estudiar. Estaba muy inclinado por medicina, y de hecho en prepa hice la parte de ciencias. Ya ves que tienes que escoger entre ciencias y humanidades en el último, creo que es el último año, o antes era el último año, no sé ahora cómo funcione. Hice ciencias porque yo quería estudiar medicina, pero después empecé a ver que había un mundo fuera de Querétaro, que había un mundo fuera de mi ciudad, de mi país, ¿no? Entonces dije, ok, creo que medicina tal vez va a ser un poco más complicado el poder conocer todo ese mundo, porque es una carrera que tienes que estudiar por muchos años, que es un poco más localizada porque cada país tiene sus normas, ¿no? Sus regulaciones, sus certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces justo ahí fue cuando decidí estudiar una carrera que me impulsara como a conocer el mundo, ¿no? Y fue cuando decidí justo estudiar negocios internacionales. Justo porque yo dije, ok, negocios internacionales tiene la palabra internacional, entonces voy a poder viajar por el mundo, ¿no? Ese fue mi motivo. Ese fue mi motivo realmente, no porque estuviera apasionado por el comercio exterior o nada por el estilo. Tenía la palabra internacional y yo dije,
De ahí soy. De ahí soy, sí. Exacto. Y fue justo cuando empecé a estudiar negocios internacionales que me di cuenta que pues era negocios, pero más con la parte de comercio internacional, ¿no? Y ahí es en donde justo conozco esta organización ISEC, que no existía en Querétaro en su momento. Estaba en Ciudad de México, en otras ciudades en el país, pero Querétaro no tenía una oficina local. Y justo cuando estaba estudiando, creo que fue el segundo año, el Sí, 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 creo finales que del sí. primer Bueno, yo sí año. me acuerdo de eso. Creo que fue finales del primer año, el segundo año, que fue cuando la Oficina Nacional de ISEC dijo, pues vamos a abrir una oficina en Querétaro y empezaron a reclutar voluntarios. No entré en la primera onda de reclutados porque, no sé, en ese momento no sabía si quería ser voluntario, yo quería también ganar dinero y estaba haciendo mis prácticas profesionales, entonces dije, bueno, voluntario no sé. Pero después de que unos amigos justo que estudiaban conmigo entraron y me dijeron que era una oportunidad padre para conocer el mundo, para tener contacto con personas de otros países, etcétera. Y dije, bueno, esto puede ser la parte internacional, ¿no? Y fue así como entré a esa organización que ya me llevó a recorrer por ahí de 33 países, ya viví en 8. Wow. Ahí fue, por esa organización fue que conocí a Roger, que es mi marido. Entonces, bueno, pues ¿Qué es tu es una marido? organización, exacto, es una organización que me abrió el mundo que yo pensé que iba a ser abierto por la carrera de negocios internacionales. Oye, entonces ya recorriste 33 países y has vivido en 8 países. Yo recuerdo perfectamente cuando de esta situación de la que hablas, en la que estabas cursando, yo creo que el inicios del segundo año de la carrera, estabas, si no mal recuerdo, haciendo prácticas en una empresa automotriz, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, O- sí. donde hacíamos prácticas juntos. Exacto, estábamos juntos. Exacto, estábamos juntos. Y creo que yo también fui a este rollo de cuando nos invitan a pertenecer a IESEC, pero la verdad es que yo estaba pensando en otras cosas y a mí la neta es que no me llamó la atención, ¿no? En ese momento. Hubiera sido una gran oportunidad, pero bueno, sin embargo, mi destino fue otro. ¿Cuál es el primer viaje que realizas o cómo te incorporas con IESEC? Bueno, todo empezó muy local, ¿no? Cuando pasé el proceso, porque a pesar de que era para ser un voluntario dentro de la organización, había un proceso de reclutamiento con entrevistas y pruebas, etcétera, ¿no? Que pues era como un trabajo, solo que voluntario. Entonces, una vez que pasé estas pruebas, ¿no? Me invitaron a ser vamos a ponerle como gerente local, porque para esa época los nombres eran muy fancies, era director Muy local, rimbombante. exacto. Pero yo tenía 19 años, entonces no puedo Ay, llamarme sí, director, eras un ¿sabes? bebé. Vamos a decir que era como representante local de Sí. relaciones con organizaciones, empresas, gobierno. Entonces, justamente, así fue como empecé. El primer viaje, si lo quieres llamar así, fue a Puebla, de Querétaro a Puebla. Ok. Ese fue el primer viaje que hice con la organización a un congreso regional, justamente. Y yo me acuerdo que era la primera vez que yo viajaba sin mi familia, que era con mis Sí. amigos, ¿no? Que era un viaje de trabajo, pero con mis amigos. Entonces, fue como una experiencia que cambió mi manera de ver el cómo me relacionaba con el mundo, ¿no? Y fue cuando dije, es posible, porque al ser voluntario, una condición que mis papás me pusieron fue, tú tienes que enfocarte en la universidad, en tus prácticas profesionales y pues tipo voluntario y así, padrísimo, pero pues no vamos a Pero, ¿qué estar, onda? ya estamos pagando la universidad, ya estamos pagando esto, entonces no nos es posible estarte pagando como todos esos extras, ¿no? Lo superentendí, no soy el hijo único, no soy hijo único, tengo 2 hermanos menores también, entonces pues eran muchos gastos los que había en casa, ¿no? Entonces lo superentendí y dije, bueno, pues vamos a ver cómo le hago, ¿no? Y justamente este primer pasito de ir a Puebla yo solo,
con mis amigos, el yo pagar ese viaje, ¿no? Porque es un viaje que no pagaba la organización, lo teníamos que pagar nosotros. Me empezó a abrir la visión de que era posible, ¿sabes? Que muchas veces pensamos que viajar es muy caro, que viajar no es para nosotros, que no tenemos dinero suficiente para viajar, ¿sabes? Entonces me empezó como a cambiar esta mentalidad y justamente después de ese viaje dije, bueno, pues ahora quiero algo internacional, ¿no? Y me fui a un congreso en Chile, eso ya fue en el 2012, me fui a un congreso en Chile, de Chile. Que esto fue antes de salir de la universidad. No, ya había salido Ya de la había salido, universidad, ya ¿no? había En el salido. 2012. Sí, yo me gradué en el 2011. 2011. Sí, 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 2011. exacto, me gradué en el 2011. Y fue un viaje que igual pagué con mis ahorros y con mis prácticas y con mi todo, ¿sabes? Porque pues igual mis papás me dijeron, pues si no te pagamos a Puebla, menos te vamos a pagar un viaje a Chile, Menos te lo ¿sabes? vamos a pagar a Chile, claro. Exacto, entonces pues tuve que ahorrar, tuve que trabajar extra, tuve que trabajar de otros trabajos, ¿sabes? Para poder conseguir este viaje. Y de nuevo, el hacer ese viaje fue como otro check, ¿sabes? Que dije, puedo, lo voy a conseguir. Nos fuimos a Chile a este congreso en Viña del Mar. De Viña del Mar viajamos un poco en Santiago, en Valparaíso. Después nos agarró una noche de loquera y dijimos, ay, estamos cerca de Argentina, vámonos de autobús. Nos fuimos en autobús de Valparaíso a Mendoza. Estuvimos 3 días en Mendoza y regresamos a Chile. Entonces fue una experiencia que dije, Wow. puedo, ¿sabes? Sí se puede. No tengo todo el dinero del mundo, pero puedo. Y A entonces, los ¿qué tendrías? ¿Como unos 21. 22? 21, súper chavito. Sí, porque fue principios de 2022. De 2022, como si fuera ayer, ¿verdad? Del 2012. Sí, Del del 2012. 2012. Ese es el síndrome de los que nacimos en el 90, ¿no? En los 80 fueron hace 10 años. Sí, Y, sí, y sí. los 2000 fueron ayer, ¿no? No, Sí, claro. principios del 2012. Entonces tenía 21 años. Iba a cumplir 22. Y fue una experiencia increíble que me hizo repensar lo que quería en mi vida. Yo estaba trabajando, ya habíamos terminado las prácticas que habíamos empezado en esa empresa automotriz. Yo ya había cambiado de trabajo, ya estaba trabajando en otra empresa automotriz justamente, también en la parte de importaciones y exportaciones, pero no era algo que me llamaba mucho la atención. No Algo era que algo te que me, apasionara. Exacto, no era mi pasión, ¿sabes? Y menos, yo me acuerdo muy bien una Navidad anterior, me tocó quedarme de guardia porque nadie te dice que en negocios y en comercio internacional alguien tiene que quedarse de guardia, ¿no? A pesar de que todo Sí, todo esté parado, como entre comillas, ¿no? Parado entre entre comillas, comillas, sí. todo el mundo no se para, entonces todavía tienes navíos que están llegando, aviones que están saliendo, documentos que tienes que preparar. Me tocó quedarme de guardia y fue cuando dije, no, no es lo que quiero, no, no quiero estar de guardia todas las navidades, años nuevos, ¿sabes? Viendo si la carga va a llegar o qué va a pasar con ella. Es un Entonces, trabajo muy rushy, ¿no? O sea, traes exacto. todo el rush, todo el tiempo. Exactamente. Y es un rush que no depende de ti, ¿sabes? Porque hay trabajos que estás como en esta adrenalina, en este estrés, pero tú tienes control de la situación, tú tienes control de lo que va a pasar. Y en este tipo de trabajos va a depender mucho de la aduana, del transporte, de si te mandaron todos los documentos, ¿sabes? Entonces era un estrés diferente que no tenía conexión conmigo, ¿no? Y yo tengo amigos que desde que estábamos en Aman prácticas, eso. exacto, están apasionados con eso. Y está perfecto, pero no era para mí, ¿no? En ese momento fue cuando dije, no, no es algo que me apasione y quería algo un poco más humano, algo un poco más contacto Sí. con personas, un poco más que me acercara a quién era yo realmente, ¿no? Y justo la frase de deja que el universo brille con tu historia es un poco relacionada a eso, ¿no? Porque
Muchas veces pensamos que porque ya estudiamos algo, porque nuestra familia ya está haciendo algo, porque tenemos años en esa industria o en esa carrera, tenemos que quedarnos ahí, ¿no? Y muchas veces limitamos, deja tú que nos limitemos, limitamos al universo de realmente conocer nuestra historia. Y entonces el universo deja de ser un poco más brillante porque nosotros dejamos de brillar. Y es ahí en donde decidí pues dejar todo lo que tenía y apliqué para irme a Ruanda. Eh, A yo me acuerdo Ruanda. que, yo me acuerdo que abrí las aplicaciones y dije, ¿cuál es el país más diferente? ¿Cuál es la región más diferente en la cual puedo estar? ¿No? Tenía muchos amigos que se estaban yendo a Canadá, que se estaban yendo a Europa, que se estaban yendo a Sudamérica también. Pero yo dije, quiero algo que nadie que yo conozca haya hecho. Quiero ser el primero en hacer algo y que llegue a inspirar a las personas también. Y entonces apliqué para irme a Ruanda con ISEC también a dirigir la organización en el país. Y fue así como empezó realmente mi vida de nómada en el mundo hasta que llegué a Brasil, en donde creo que ya me voy a quedar por un buen tiempo. Ya te vas a establecer ahí. Llegas a Ruanda. ¿Cuánto tiempo dices que te quedas ahí? En Ruanda y yo tuvimos una relación de amor y odio durante 2 años y poco, eh, porque yo apliqué a Ruanda para trabajar con ISEC en Ruanda, solo que la organización no tenía una oficina local, no estaba en proceso de creación, etcétera. Ok, Entonces no había cómo llevar a un extranjero a vivir para trabajar en ya. Ruanda porque no había una entidad, ¿no? Formada. Entonces, yo me acuerdo que en este proceso justo me dijeron eso, de tipo, no estamos registrados 100%, es un proceso que va a demorar, tú vas a ser parte de este registro, entonces te va a tocar supervisar todo esto, no va a ser nada fácil, es todo un proceso legal, ¿no? Con gobierno, etcétera. Dije, ok, lo voy a hacer, me aceptaron para irme, eh, solo que en la espera de tener mi visa para ver cómo me iba a ir para allá a trabajar, dije, bueno, pues me fui a Francia 2 meses a esperar la visa y de Francia me iba a ir para Ruanda, solo que la visa nunca llegó. Ok. Entonces tuve que regresar a México y en México mi mamá me dijo, es una señal del universo, no hay manera de que te Sí. vayas, el De que universo te ya vayas a te vivir a trajo. Ruanda. Exacto, el universo ya te trajo de regreso, ya no hay forma de que vayas, no te voy a dejar. Y le dije, bueno, es que pues no te estoy pidiendo permiso, te voy Me a pedir voy. perdón algún día, pero permiso no. Y entonces de México ya después, creo que fueron 2 semanas, porque justo fue como ese conflicto familiar también de que mi mamá ya estaba con el estrés de no te vas a ir, el universo ya dijo que no, Dios te puso este reto en el camino de no irte porque no quiere que vayas. Y le dije, a ver, pero es que no vas a pagar por mis boletos, yo estoy arreglándomelas como puedo, entonces yo voy, ¿no? Y entonces justo hablé con la que era mi jefa en ese momento y dijo que si yo no salgo de México en 2 semanas, ya no va a ser posible que yo salga. Entonces, ¿qué hago? Ok. Y me dijo, ok, ¿qué te parece si te vas a Tanzania por un tiempo a esperar tu visa de Ruanda? Yo dije, wow, bueno, pues, ¿por qué Pues me no? voy. Exacto, ¿por qué no? Y así fue, llegué a Tanzania, estuve en Tanzania como un mes y medio más o menos. Ahí estuve también trabajando en ISEC, en la Oficina Nacional, con la parte de comunicaciones internas y externas, en la parte de marketing un poco. Y ya después de eso no hubo manera de que se obtuviera el registro como entidad en Ruanda. Y pues decidí irme como turista. Dije, pues yo me quiero ir, me la voy a arriesgar, ni modo, no sé qué vaya a pasar. Ya había aplicado una visa de trabajo, ya me la habían negado porque no había un registro. Y dije, bueno, pues voy a aplicar una visa de turista porque como mexicanos necesitamos una visa para entrar a Ruanda. Dije, bueno, pues voy a aplicar una visa de turista. Supongo que me la van a negar porque ya me negaron una visa de trabajo y supongo que van a hacer la conexión, ¿no? De 1 más 1 igual a quiere venir a trabajar.
Y no me la negaron, me la dieron. Yo dije, pues el universo sí quiere que vaya. Y entonces Si después quiere que de... vaya, me voy. Exacto, después de como mes y medio de estar en Tanzania, llegué a Ruanda. Y en Ruanda me quedé 2 años, más o menos. Y entonces así fue como llegué a Ruanda. Con una visa de turista que me permitía quedarme 3 meses y después pedir una extensión para otros 3 meses. Y así le hice. Yo llegué sin nada, no sabía ni en dónde me iba a quedar a dormir. Nunca había visto fotos de la casa en donde nos íbamos a quedar a dormir, que era una casa que rentaba la organización para las personas que estaban iniciando. Cuando llegué, no sé si has escuchado hablar de los slums en África, que son como las favelas en Brasil, que son estas Sí, zonas un poco en la periferia de las ciudades, que no hay como sanidad, no hay higienización, no hay nada, ¿no? No hay agua potable, no hay nada. Literalmente llegué a un lugar así, llegaste ahí. en donde, sí, llegué a un lugar así, en donde no había una cocina, no había refrigerador, no había nada. Había 10 camas literas, ¿no? Había 10 literas, Ok. en donde todos íbamos a dormir, donde los baños eran a cubetas, en donde yo dije, yo no sé si voy a aguantar, no sé si la voy a hacer. Creo que por eso el universo no me había dado una visa, pero bueno, yo insistí. Y ya sabes, Sí. un poco también ese orgullo de decir, pues ahora no regreso, ¿no? Híjole. Ahí fue una decisión difícil, porque cuando llegas a otro país, incluso cuando llegas a otra ciudad en tu mismo país, hay un shock, ¿no? Tienes ese shock cultural de se expresan diferente, comen diferente, la cultura es diferente, Las costumbres, todo, exacto, las costumbres son diferentes. Ahora, añádele a eso el no tener ni siquiera un espacio tuyo las que sea condiciones, ¿no? De exacto. infraestructura. La infraestructura, tu cuarto, una cama en donde digas, ok, esta cama con este closet es mío, nada, no había nada, nada de eso. Entonces fue un poco como el llegar a ese momento de decir, si me regreso, van a decir que fracasé y el I told you so, ¿sabes? De te lo dije y aún así quisiste ir, ¿no? Entonces dije, pues ni modo, me quedo, Me aguanto. no hay opción, no hay otra No hay opción más que opción. No aguantarme. puedo regresar derrotado. Exacto, ¿sabes? Fue más por el orgullo, mi propio orgullo de decir, no voy a regresar derrotado. Y me quedé 2 años en ese maravilloso país que yo hasta ahorita sigo considerando como una casa para mí. Qué bonito. Todavía tengo amigos, todavía platico con ellos, tenemos llamadas, todavía soy parte de la organización como alumni, y de repente tengo reuniones con ellos para aconsejarlos o me piden videos, ¿sabes? Para motivar a las nuevas generaciones de lo que están, para contarles un poco mi historia, cómo llegué, cómo se transformó la organización en Ruanda desde que llegué. Entonces, ya cuando lo veo Es para que fuiste atrás, pionero en Ruanda. sí, fuimos de los primeros en realmente O sea, llegaste establecer la literal a organización. picar piedra. Sí, sí, sí. Antes nosotros había ya un comité que estaba estableciendo la organización, pero no habían logrado concretarlo, ¿no? Entonces tuvieron que salir del país y pues ahora después de ellos llegamos nosotros, ¿no? Eran 2 canadienses, una chica de Kenia, un chico de Tanzania, un chico de Ruanda y yo, los que estábamos retomando como esto, o tomando esta batuta de establecer todo en Ruanda. Entonces fue una experiencia que me retó al límite, ¿no? Fue cuando realmente conocí mi límite de... Yo pensé que no podía y continué, ¿sabes? Pensé que no podía, estaba a punto de ser derrotado y Dios iluminó mi camino y continué, Sí. ¿sabes? Entonces estoy súper agradecido por esa experiencia y justo por esa experiencia pude vivir en otros países, porque como te dije no tenía una visa, entonces cada 6 meses expiraba mi estancia, y por no poder regresar inmediatamente tenía que mudarme a Kenia,
y me tocaba vivir unos meses en Kenia y después regresar a Ruanda. Y después cuando regresaba solo me daban para 3 meses, entonces después de 3 meses tenía que volver a salir del país y ahora irme a Uganda y quedarme otros meses en Uganda y después regresar. Entonces fue una experiencia que a pesar de que fue muy retadora y que en 2 años no tuve un lugar como mío, ¿no? En donde realmente dijera, este es Abraham y aquí es en donde vivo. No tenían donde me mandaran cosas, por ejemplo, ¿no? Que mi mamá me decía, ay, te mando algo. Y yo, es que no hay ni dirección a donde me mandes, ¿no? Sí. Vivo en una No hay ni maleta. zip code. Exacto. Vivo en una maleta, ¿no? Entonces, fueron 2 años muy retadores, muy llenos de aprendizaje, la verdad, que me hicieron convertirme en la persona que soy, sin duda alguna. Yo antes era una persona un poco más centrado en la parte material, la parte un poco más superficial, la parte de quiero viajar por mostrar a las personas que estoy viajando, ¿sabes? Un poco más por ese show off. Cuando tuve esa experiencia fue cuando dije, realmente quiero viajar como un local, quiero viajar y conocer la cultura, quiero viajar y quedarme en lugares donde no se quedan los turistas y hacer cosas que los turistas no hacen y comer cosas que los turistas no comen. Quiero ser más un local, ¿no? Y por ejemplo, cuando Para fui a... tener toda esta experiencia, ¿no? O sea, lo que es la Exacto. experiencia realmente de vivir en otro país, ¿no? Exacto. Y algo que me gustaba en ese momento, y ya no lo he hecho porque, no sé, también la vida va cambiando y está bien también transformarte, ¿no? Pero en esos momentos era el viajar como voluntario para hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estuve algunos meses en Uganda esperando que me renovaran la visa de turista para Ruanda, estuve haciendo voluntariado para enseñar inglés a niños en situación de calle, ¿no? Entonces iba a la escuela, que era una escuela rural en donde les enseñaba a los niños a hablar inglés, ¿no? Porque hablaban idiomas locales. Entonces eran experiencias que sí llegaba a ir a los parques nacionales, llegué a ir a safaris, etcétera, pero convivir con esa parte local realmente te hace conocer y entender al país, ¿no? A la cultura, a las personas. Es una experiencia sumamente enriquecedora que te permite sensibilizarte, realmente conectar con la gente de ese país y de sus necesidades, ¿no? Te cambia completamente la perspectiva de lo que tú creías que era el lugar y de realmente darte esa oportunidad de conocer, ¿no? Y de poder sobre todo también ayudar y aportar, poner tu granito de arena, perdón, para hacer un cambio social, ¿no? O sea, de eso va a ser un cambio en el mundo. Exacto. Y algo que ahora entiendo y que ahora veo y que, bueno, hace algunos años comprendí, es que nosotros muchas veces esperamos hacer ese tipo de cambios y de impacto fuera de nuestros países, ¿no? Esperamos a irnos de voluntarios a un país menos privilegiado, siendo que en nuestros países, en México, por ejemplo, tenemos tanto que hacer, tanto que cambiar, tanto que ayudar, ¿no? Pero como te digo, cuando yo vivía en México vivía en una burbuja, entonces yo no veía esa parte en México, ¿no? Claro. Que al salir te das cuenta que no necesitaba haber salido para hacer todo ese impacto. Pero, pero no sé, nuestra burbuja nos tiene como muy atados, ¿no? Muy anclados, ¿no? A lo que crees que son las cosas y... Pero mira, esto del poder tener la oportunidad de ir a otro lugar, a otra parte del mundo, pues te cambia la perspectiva, ¿no? Y justo ese es el tipo de experiencias que aquí en Aterrizando y Soñando nos gusta compartir para las personas que nos están escuchando, que pues ahí está el consejo, ¿no? Ahí está la perla de si tú quieres hacer un cambio en tu sociedad, no tienes que irte al otro lado del mundo, ¿no? Tú lo puedes ver de esta manera por la experiencia que tuviste, ¿no? Pero pues es un excelente consejo para quienes nos están escuchando. Exacto. Y todo bien si te quieres ir, ¿no? También está bien si te quieres ir, también está bien si te quieres quedar. Creo que lo que importa aquí es el cómo cambias tú primero para poder impactar al mundo, ¿no? Porque el impacto más grande que puedes hacer es transformarte, ¿no? Transformar
tu propia persona en una persona que haga bien al mundo, sea lo que sea, ¿no? Sea sonriéndole a la persona que tienes al lado, sea dándole buenos días al vecino, sea dándole de comer a personas en situación de calle o a los animales en situación de calle, reciclando, ¿no? Cualquiera que sea la causa, lo primero que tienes que hacer es transformarte para que puedas encontrar esa causa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Abraham. Entonces, estás en cerca de 2 años en Ruanda. Digamos que pues al tener esta visa de turista tenías que mudarte o tenías que hacer un cambio de país cada 6 meses. ¿Cuándo es o en qué viaje, en qué país es en el que conoces a tu esposo? Bueno, cuando estaba en Ruanda, yo recuerdo muy bien, recuerdo muy claro que me dije a mí mismo y a mis amigos y amigas alrededor que quería ir, que quería hacer otra experiencia o vivir en otro país más desarrollado, ¿no? Porque yo ya había sufrido el estar en Ruanda, en Uganda, en Kenia, que son países que son desarrollados, pero siempre tienen sus limitaciones, ¿no? Y me acuerdo que dije, ok, pues voy a aplicar para una posición en ISEC también, pero en el Comité Internacional, que en su momento estaba en Países Bajos, en Rotterdam. No quedé, no me eligieron para esa posición. Y me acuerdo que dije, ok, voy a hacer otra cosa, pero no sé qué hacer. Y algo que tengo muy claro es haberle dicho a las personas, no quiero irme a India, porque había muchas posiciones, había muchas oportunidades en India. Y yo me acuerdo que muy claro en una comida que todos estábamos decidiendo qué íbamos a hacer con nuestros futuros, yo dije, algo que no quiero es irme a India, ¿no? Y acabé yéndome a India. Nunca digas nunca. Nunca, porque no escupas para arriba porque te va a caer. Te va a caer, exacto. Terminé en India Ahora ya era un trabajo un poco más híbrido. Seguía trabajando en ISEC, pero directamente en una empresa, en Tata Consultancy Services, que es una empresa que es aliada global de ISEC. Y trabajaba como coordinador global de la ese dato alianza. no lo sabía. ¿Cómo? Eso no lo sabía, que es una empresa aliada de ISEC. Sí, es una empresa aliada global, ¿no? Entonces, tipo, ISEC tiene varias empresas que son aliadas que ayudan justamente a la organización, ¿no? Y es así como se sustenta la organización a través de estas empresas. Y justo me fui a Mumbai a dirigir la alianza global. Entonces yo hacía estas negociaciones entre la empresa y la organización. Vendía a ISEC dentro de Tata, vendía Tata dentro de ISEC. Entonces era como este intermediario, ¿no? Abraham, me gustaría, perdón que te interrumpa, me gustaría hacer un paréntesis antes de que continúes con tu historia, y este paréntesis es, ¿hasta qué edad puedes aplicar a ISEC? Hasta los 30. Hasta los 30. Si no ha cambiado la estructura, o 2 años después de tu graduación de la universidad. Ok. Sí, hasta donde yo recuerdo creo que sí era hasta los 30. Hasta los 30, nada más sí. era... Dime. Sí, o sea, hasta los 30 sí, pero si tienes 30 y todavía te faltan, no sé, dos años por graduarte, ¿puedes? No, entonces la edad límite es 30. Pero, por ejemplo, si tienes 28 y tu último curso lo hiciste cuando tenías 24, creo que ya no puedes. Ok. Porque son 2 años después de haberte graduado. Eso lo pueden consultar en la página oficial de ISEC. Ok. Se las vamos a dejar en la cajita de la descripción. Exacto, se las dejamos en la cajita de la descripción. Porque es una organización que a mí me cambió la vida. Yo la recomiendo siempre. Entonces, quien esté escuchando y puede ser parte, adelante. Lo súper recomiendo. Ok, era nada más ese breve paréntesis. Vamos a continuar con tu historia. Bombay, te quedaste en Bombay. Entonces, 2015 llegué a Mumbai. Después de haber dicho que no quería vivir en India porque
pues India era casi lo mismo. En mi mente, ¿no? Ese es un poco el... no sé si has escuchado a Chimamanda. eh, Ay, ¿cómo se llama la historia que tiene? Algo sobre el poder de una historia. Am, Ahorita me acuerdo. Ok, acuérdate. Ahorita me acuerdo. Justo es sobre cómo tenemos una historia grabada en nuestras cabezas por lo que escuchamos, por lo que vemos en las noticias, por lo que vemos en las películas. Y para mí la historia de India era un país igual, muy pobre, un país con muchas deficiencias, un país con demasiadas personas, ¿no? Y yo no quería vivir eso, ¿no? Yo no quería justamente seguir como por esa línea, ¿no? Porque yo ya había hecho mi parte viviendo en África del Este, ¿no? Y es ahí cuando llego a India y me doy cuenta que sí, ¿no? Tiene todo esto, ¿no? Tiene todos estos problemas, tiene todas estas carencias, tiene todas estas dificultades, pero también es un país súper rico en cultura, un país súper rico en tradiciones, súper rico en idiomas y lenguajes que nadie conoce en el mundo porque solo se hablan ahí, ¿no? Y En arte, en baile, o sea, muchísimas exacto, cosas culturales también. Es súper rico en todo este aspecto cultural. exactamente. Entonces es ahí en donde llego y me doy cuenta que justamente tenía este problema que Chimamanda menciona, ¿no? Que es el single story, en donde ella es de Nigeria y se va a vivir a Estados Unidos y conoce no me acuerdo, en alguna parte conoce o tiene que ir a México y va a Guadalajara y recuerdo que la historia va un poco como ella pensaba que todos los mexicanos estaban de sombrero, de fiesta, bebiendo tequila, ¿sabes? Como esta parte, el problema de tener un single story, ¿no? De tener solo una historia en la cabeza. Y Sí. cuando va y descubre que México no es así, ¿no? Que México es mucho más que tequila, mucho más que sombreros, mucho más que todo lo que ella había pensado, se da cuenta de la grandiosidad del país, ¿no? Y entonces eso fue lo que me pasó cuando llegué a India. Y ahí es en donde conozco a Roger, a mi marido. A tu Eh, esposo. exacto, nos conocimos en su primera noche, cuando él llegó. Yo llegué en mayo, más o menos. Él llegó en junio, julio, un mes después aproximadamente, un mes y medio después que yo. Y recuerdo que fuimos a un bar porque era la despedida de una de mis amigas con la que había vivido en Uganda. Ella también se fue a India. Ella se había ido a India un año antes que yo, entonces ya le tocaba salir, ya le tocaba irse a otra experiencia. Y fui a esa despedida y él estaba ahí, era su primera noche, acababa de llegar y estaba ahí. Nos vimos, tenemos fotos juntos, pero nadie se acuerda, ¿no? Que había sucedido ese encuentro. Hasta que en septiembre el consulado de México en Mumbai, el 11 de septiembre, hizo una fiesta, una conmemoración de la independencia de México. Y fui a esta conmemoración y al día siguiente yo había planeado un viaje con otros extranjeros en Mumbai, ¿no? Teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Extranjeros en Mumbai. En ese grupo empezó como el movimiento de ir a un festival que es Kumbh Mela, que sucede a cada 2 años, si no me equivoco, en ciudades diferentes. Y ese año que estábamos ahí, en el 2015, sucedía en una ciudad, tenía la sede en una ciudad que estaba a unas 2 horas y media de Mumbai. Entonces, junto con otro amigo, decidimos entre él y yo organizar el viaje. Y bueno, juntamos a un grupo de extranjeros que estaban en el grupo de WhatsApp. Y el viaje era el domingo. Justo la fiesta del Consulado de México era el sábado y el viaje era el domingo, ¿no? Entonces
yo me acuerdo, fui a la fiesta, estábamos todos ahí festejando México, viva México, todo eso. Llegué a Ok. casa, tomé un baño y salí, porque el punto de encuentro era del otro lado de la ciudad a las 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Porque teníamos que llegar temprano al lugar donde el festival estaba sucediendo, ¿no? Que es un festival religioso en donde todos estos babás, estos gurús religiosos, entran a un río a purificarse, etcétera, ¿no? Entonces queríamos ver como ese ritual, ¿no? Y eso era tipo a las 7 de la mañana, entonces teníamos que salir muy temprano. Entonces ya llegué a la casa, tomé un baño, salimos y fui con mi roomie, una niña de Armenia. Entonces fui con mi roomie a este punto de encuentro. 4 de la mañana, nosotros ya estábamos ahí, todos bonitos, ¿no? Ya sentados en el Sí. autobús que habíamos rentado. Y hacía falta un grupo de amigos, ¿no? Y entonces, pues empecé en el grupo de WhatsApp, ¿no? En dónde están, en dónde están, en dónde están. Y de repente llegan, ¿no? Como, no sé, unos 40 minutos tarde. Y en ese grupo de amigos que llegó tarde estaba él. Estaba Y, tu esposo. exacto, yo todavía no nos conocíamos oficialmente, ¿no? Nos habíamos visto en esa noche, pero no nos acordábamos. Y entonces, todavía faltaba una niña que no estaba con ellos. Y pues no sé por qué decidieron irse a desayunar sin decirle a nadie, ¿no? Ok. Entonces entraron al autobús, vieron que faltaba una niña y se fueron. Como 3, 4 personas se fueron a McDonald's a comprar comida, no, desayuno. Cuando la niña llega, pues ahora teníamos que esperar a que regresaran con su desayuno. Nadie sabía dónde habían ido. Yo le estaba mandando mensajes, ¿no? En el grupo, individual, nadie contestaba. Y entonces estaba sentado con mi roomie, ¿no? Así en el autobús esperando a que llegaran. Y la roomie de mi marido, la roomie en ese momento de mi marido, una niña ucraniana, empieza a criticarme, ¿no? A decir, ay, es que esta persona, no sé cómo se llama, pero está gritando a todos ahí en el grupo, todo desesperado, no sé qué, que ya quiere que nos vayamos. Y yo me volteo y le digo, sí, soy yo, mucho gusto. Y dije, ya Ajá. estamos 1 hora y media atrasados, ¿no? No es que no estoy Sí. enojado de gratis, ¿no? Y entonces en eso llegan y va subiendo Roger, ¿no? Ahora mi marido va subiendo y me dice mi roomie, ¿te acuerdas de la noche del bar que fuimos a la despedida de Kasha, que es nuestra amiga? Que había un niño que estaba queriendo conversar contigo, no sé qué. Le dije, no, no me acuerdo. Me dijo, No. es él. Y Sí. yo le dije a mi roomie, ¿cómo te acuerdas de quién quería conversar conmigo si yo no me acuerdo? Le dije, no, no, Ajá. soñaste. Le dije, no, yo no. Y me dice, claro que sí, déjame buscar una foto y vas a ver que sí es él. Y yo así de, Sí. ok, no me acuerdo, ¿no? Y pues X ya, ¿no? Llegaron, yo estaba con un cansancio, una resaca, un todo, ¿no? Y sin desayunar y los desconsiderados no compraron desayuno para todos, solo para ellos. Se empezaron En el autobús encerrado, con olor a McDonald's, yo quería matar a todos los que estaban allá adentro, pero bueno, ya no. Empezamos a andar. Yo dije, bueno, en lo que llegamos me voy a dormir. Pues los niños no tenían sueño, entonces empezaron a colocar música y a bailar en el camino, no sé qué. Yo dije, Jesús bendito, este va a ser el peor viaje de mi vida. Eh, ya cuando llegamos al lugar, después de 3 horas, ya no conseguimos llegar al lugar, de hecho, donde iba a suceder el ritual. Ya era demasiado tarde, había mucho tráfico. Y entonces el chofer nos dijo, los voy a dejar aquí para que vayan a caminar y recorrer. Y pues nos vemos a tal hora de regreso, ¿no? Dijimos, Sí. pues bueno, ya ni modo, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces fuimos caminando, caminando, y de repente íbamos caminando y entramos a un templo, nos daban comida, cantábamos con ellos, etcétera. Seguíamos caminando y de repente preguntamos, ¿cuánto tiempo más para caminar falta? Porque aparte era de subida, subir un cerro, ¿no? Y nos dijeron, no, tipo, pueden faltar 4 horas, ¿no? Puedes caminar las horas que quieras. Y dijimos, ah, bueno, entonces ya no vamos a caminar más, Ya vamos a no. regresar porque si no moriremos en el intento. Y entonces íbamos caminando de regreso, todos caminando en grupo, y de la nada se perdió su grupo. Y otra vez teníamos que esperarlos a que
regresaran y los encontráramos, ¿no? Y entonces estábamos ya abajo en la entrada del cerro, esperándolos, no había sombra, estaba todo el sol así encima de nosotros, todos sedientos, eran tipo 40 grados de temperatura. Y de repente los vamos viendo como unos 40 minutos después van bajando ya el cerro, los vamos viendo todos felices ellos. Ay, es que ¿por qué no vinieron con nosotros? Y estábamos aquí, que nos llamó un babá para rezar y el ritual y no sé qué. Y yo dije, no es cierto. Nosotros aquí No. muriéndonos en el sol y estos en el ritual, ahí dije, bueno, ni modo. La vida me Oye, está castigando. ¿qué es un babá para los que no sepan? Y yo me incluyo. Un babá es esta persona espiritualmente elevada, ¿sabes? Como podría ser como el equivalente a un monje o a un cura, ¿sabes? Estas personas Ok. que son como espiritualmente en la religión hindú, son como estas personas un poco más elevadas, ¿no? Entonces, este babá, justamente esta persona espiritualmente elevada, era un babá que no se sentaba, que no se sentaba hacía muchos años, no tocaba el piso hacía muchos años. Entonces, Wow. estaba colgado y es así como obtienen esta espiritualidad, ¿no? Haciendo este tipo de sacrificios. Son los que hacen, para ellos no son sacrificios, para mí serían sacrificios, pero para ellos son más como estos rituales, ¿no? ¿Ofrenda? Exacto, como ofrendas, exacto. Ok. O esos ofrecimientos al universo, ¿sabes? Como tener ayuno, no sé, por tantos días, o el no sentarse nunca, o el no acostarse ni para dormir, o el no tocar el piso, ¿no? Y entonces estar colgado. Entonces son como todos estos rituales que hacen, ¿no? Y este babá justamente era uno que no tocaba el piso, no se sentaba hace mucho tiempo. Entonces yo no lo vi, ¿no? Porque yo no entré a esa experiencia porque no me llamaron. Él dice que me llamó, pero que yo no lo escuché. Entre tantas personas, pues no iba a escuchar. Pero dicen que justamente, tipo, las piernas de ese babá estaban muy hinchadas porque tenía mucho tiempo que no se movía, porque no podía tocar el piso, etcétera. Entonces, son como este tipo de experiencias fuera de lo que podrías imaginarte, ¿no? Ya cuando llegaron, nos empezaron a contar todos emocionados, ¿no? La experiencia que habían tenido, no sé qué. Yo estaba con una histeria así ya elevadísima, ¿no? Yo ya quería regresar a mi casa, dormir, tomar baño. Aparte era domingo, el lunes trabajaba, entonces yo dije, ay no, ya, por favor, Que termine me esto. saquen de aquí, ¿no? Llegamos al autobús y todos, ay, bueno, pues ahora hay que pararnos para cenar, ya eran, no sé, las 8 de la noche. Y yo dije, no, ya, llévenme a mi casa, por favor, ya no se paren más, no se paren más. Y todos, no, sí, hay que cenar, no sé qué. Y yo dije, ay, bueno, pues ya, o sea, uno contra la multitud no voy a poder, ¿no? Dije, bueno, vamos a cenar. Y fue en esa cena, si no nos hubiéramos parado a cenar, probablemente nunca en mi vida lo hubiera hablado, porque yo estaba muy enojado con él. Pero fue justamente en esa cena que ya nos bajamos del autobús y estábamos formados para pedir, porque era buffet para poderte servir. Y estábamos formados y él se formó enfrente de mí. Y entonces, no sé por qué me dio como, dije, pues ya, no estoy aquí, pues empezamos a platicar. Empezamos a preguntar, yo llevaba una playera justamente de Ruanda y me empezó a preguntar sobre Ruanda, que por qué llevaba la playera, le empecé a contar que me acababa de mudar de Ruanda para allá, etc. Y desde ese día no, fue un 12 de septiembre, desde ese día nos hemos separado, ya tenemos, este año cumplimos 9 años juntos y desde ese día, a pesar de que vivíamos en departamentos separados, como Sí. vivíamos tan lejos uno del otro, siempre estábamos o yo en su departamento o él en mi departamento. O él en el tuyo. Entonces, desde ese día vivimos juntos. No ha habido un Ay, día que qué no padre. que nos hayamos separado. ¿Cuánto tiempo se quedan viviendo en India? En India estuvimos un año. Un año. Es una experiencia maravillosa, la amé, pero no viviría por más tiempo. No por el país o las dificultades del país, sino más por un tema mío, de un poco más mi paz mental, porque hay tanta desigualdad, hay tanta inequalidad, no sé cómo se inigualdad, Inigualdad. inigualdad que es tanto que por más que hagas no hay como
como eliminarla, ¿sabes? Sí. Entonces ya me estaba causando un poco como de conflicto también el todos los días encontrarme a los mismos niños, a las mismas niñas, a las mismas mamás en la calle pidiendo comida. Yo hacía lo que podía, les daba comida, les daba agua, les daba dinero a veces, pero no, por más que les des, no los puedes mantener de por vida, ¿no? Sí, no se Y, puede. y una experiencia que me tocó demasiado fue en India. El tren es como te lo pintan, ahí sí es como te lo pintan en las películas. Los trenes no tienen puertas, pero no cierran. Las puertas no cierran. Entonces las personas realmente van, si no colgadas, van un poco como agarradas para afuera de la puerta del tren mientras el tren va andando. Y en un viaje de esos, y esos son los trenes de la ciudad, ¿no? En Mumbai. Ahora ya Sí. están construyendo el metro, pero en su momento no había metro, había una línea de metro, todo era tren. Y en un viaje de esos que tuve que ir de norte a sur en la ciudad, me tocó ver cómo cargaban el cuerpo de una persona que se había caído del tren justamente porque Híjole. iba colgando, no tuvo fuerza suficiente, se cayó y falleció en la caída. Y en la siguiente estación que me tocaba a mí pasar, pues cargaron el cuerpo hasta llegar a la terminal. Ahí fue cuando Sí. dije, no sé si mi corazón tenga como el aguante para esto todos los días, ¿sabes? Para saber que esto o me puede pasar a mí o le puede pasar a alguien más mientras está conmigo o mientras yo estoy aquí. Entonces nos quedamos un año y después de eso nos fuimos a México, porque yo ya tenía bastante tiempo fuera de México, no había regresado a México en todo ese tiempo que estuve ¿Qué serían fuera. 4 años ya? 4 años, exacto, 4 años. Yo regresé a México en el 2016 para ya también estar más cerca de mi familia, para estar ya un poco más también como mi hermano ya se había graduado de la universidad y yo no había estado, o estaba por graduarse de la universidad y yo no había estado ahí con él durante toda esta temporada. Mi hermana estaba entrando a la universidad y también quería estar como un poco más cerca para, pues no sé, como tener como este rol de hermano mayor, ¿no? Porque una vez, no me acuerdo, que estábamos hablando sobre un tema y tal vez mi hermano me vaya a regañar por decir esto, pero estamos discutiendo sobre algún tema y yo le di un consejo a mi hermano y me dijo, pero tú qué me aconsejas si tú no has estado aquí durante estos años para verme Sí. crecer, ¿no? O sea, tipo, pues tú eres mi hermano mayor porque me dijeron que eras mi hermano mayor, pero Pero en no estos estás. tiempos de esos tiempos que estuve en la preparatoria, universidad, no estuviste, entonces tipo, pues gracias, pero no lo necesito, ¿no? Pero no lo necesito. Sí, qué difícil. Exacto. Entonces, ahí fue cuando Es dije, un golpe de realidad. sí, claro, y es algo que tienes que aprender a vivir con ellos si quieres estar, o sea, si quieres vivir esta vida de nómada, ¿no? Pero ahí fue cuando dije, ok, voy a regresar a México por un tiempo. Nos fuimos a vivir a México, eh, pero también tenía en mente la, la cuestión de no me sentía parte de México ya. Cuando regresé a un país que se detuvo en el tiempo, porque casi nada cambió, ¿no? Mi familia también se detuvo en el tiempo, ¿no? O sea, ellos continuaron su vida, ¿no? Y ellos crecieron a su ritmo y yo crecí al mío. Yo crecí en un ritmo a lo mejor un poco más acelerado por todas las experiencias que te tocan vivir, ¿no? Que es imposible Sí, describirlas, ¿no? Por más que quieras decirle claro. a una persona, es que yo aprendí esto porque me pasó todo esto, la persona va a decir, pues sí, pero a mí no me ha pasado, entonces yo no lo tomo, ¿no? Entonces me costó un poco de trabajo. Estuvimos en México 4 años y fue cuando le dije a Roger, no, ya no hay más, no, necesito salir, cambiarme, porque estaba en casa, pero sin estar en casa, ¿sabes? Entonces vienen aquí a México y pues ahora sí que como dice la canción de Shakira, cuando eres extranjero hasta en tu propio país, ¿no? ¿Te sentías así? ¿Cómo fue su adaptación a la vida aquí en México? ¿Cuánto tiempo duran aquí? Y después la siguiente parada es Brasil. Exacto.
Nosotros vivimos en Ciudad de México 4 años, exactamente 4 años. Salimos de Ciudad de México un día antes de que su residencia venciera, ¿no? Entonces literalmente fueron 4 años. Ahí fueron 4 años muy bonitos, ¿no? México es un país maravilloso. No voy a decir, no voy a decir que sufrí viviendo en México. No sufrí viviendo en México. Solo que mi mente se acostumbró a vivir en otra realidad, en otro esquema, en otro, no sé, siendo a lo mejor un poco como egoísta, siendo el extranjero, ¿sabes? Y en México pues era un mexicano más. Y esto es algo que ahora viviendo en Brasil pude recapacitar, ¿no? Yendo a terapia, del por qué en México me sentía un extranjero, ¿no? Siendo mexicano, porque en México no me sentía como en casa. Por más que estaba cerca de mi familia, por más que estaba en mi cultura, por más que estaba en mi idioma, nunca me sentí perteneciente a esa cultura, nunca me sentí perteneciente a lo que estaba sucediendo. Yo era más feliz cuando viajaba, entonces nos íbamos de vacaciones a Europa o veníamos a visitar a la familia aquí a Brasil, y yo me sentía más feliz, entonces yo Tu decía, esposo no, es de Brasil. sí, él es brasileño, Tu esposo es brasileño. Ok. de Belo Horizonte. Entonces, justo yo decía, "No, hay algo en mí que no está encajando, ¿no?". Y yo me acuerdo que le decía que podía ir, no sé, a Camboya, ¿no? Cuando fui a Camboya me encantó, es un país que tengo muy bonitos recuerdos de ese lugar. Yo le decía, me puedo ir a Camboya, no me importa si es a trabajar en un hotel, de mesero, no me importa, quiero sentirme vivo otra vez, ¿sabes? Porque en México vivía como en un pequeño estado de depresión, no sé, que es algo que tampoco en México no tenemos la cultura de hablar sobre salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces era algo como muy guardado para mí. En México a él le encantaba, él era súper mexicano, él le encanta el mariachi, le encanta la banda, le encanta la comida mexicana, él no se quería salir de México, él quería quedarse en México y yo fui el que le dije, "Te- está bien, relación a distancia, porque yo no me voy a quedar en México, ¿no?". Yo siempre digo que llegué a Brasil porque él es brasileño, pero la verdad es que es al contrario, ¿no? Él llegó a Brasil porque yo le dije que ya no Porque podía vivir en México. sí, sí. Entonces, justo ya en el 2019, mi hermana ya se iba a graduar de la universidad en el 2020 y fue cuando le dije, ok, creo que estoy listo, ¿sabes? Estoy preparado para ya que mi hermana se gradúe y volar otra vez. O sea, ya no quiero estar no sé, quiero sentirme preso aquí. Y le dije, escoge el país. Le dije, escoge el país y yo me voy sin importar lo que tenga que hacer para irme, ¿no? O sea, por mí, yo me voy a ser mesero, no tengo problema con eso. Y él fue el que decidió venirse a Brasil para estar ahora más cerca de su familia, porque también él ya tenía 4 años, 5 años fuera de Brasil, a pesar de que veníamos al menos 1 o 2 veces por año a ver a su familia, pues tampoco es lo mismo, ¿no? El estar yendo y viniendo, que él ya quedarse aquí. Sus hermanas empezaron a formar sus familias, tuvieron bebés, entonces quería también ya estar como un poco más cerca de la familia acá, ¿no? Entonces se van a Brasil en 2019 llegan a vivir a Sao Paulo y ahí es ya donde están radicando actualmente. Sí, pero no, llegamos aquí en el 2020. 2020, En o el sea, 2019 decidimos salirnos de México, y entonces dijimos, ok, tenemos un año para planear, ¿no? Dijimos 2020, vamos a mudarnos en el 2020. Ya teníamos planeado todo para finales del 2020 mudarnos. En el 2020 cumplimos 30 años, entonces de festejo, de celebración nos íbamos a ir a Perú, porque nuestro sueño ha sido siempre el visitar las maravillas del mundo, entonces a mí solo me falta Machu Picchu y Jordania, qué Petra. afortunado eres. Ay, ya sé, mucho así, mucho. Sí. Gracias al universo por eso. Entonces de regalo de 30 nos íbamos a regalar el viaje a Machu Picchu, pero llegó la pandemia, ¿no? Y entonces nosotros
él cumpleaños en enero, yo cumpleaños en abril y el viaje estaba programado para mayo. Entonces la pandemia llegó en marzo, todo se cerró, todo se canceló, incluyendo nuestro viaje a Machu Picchu. Y por ahí en algún momento dudamos que nos fuéramos a salir de México, porque todo estaba cerrado, Brasil tenía fronteras cerradas, no había manera de obtener documentos para poderme venir con mi visa, etcétera, ¿no? Entonces fue una temporada turbulenta, el estar en esa pandemia por todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? No queríamos tener contacto con otras personas, menos queríamos viajar de país a país mudándonos, capaz que nos daba algo en el viaje. Entonces fueron momentos difíciles, pero llegamos a Brasil en el 2020, en noviembre del 2020, y aquí estamos ya desde entonces en Sao Paulo. Lamentablemente estamos llegando ya a la recta final de este episodio, y digo lamentablemente porque creo que nos vamos a quedar cortos y vamos a necesitar una segunda parte para que nos platiques de la Avenida Paulista, para que nos platiques cómo es la ciudad más grande del continente americano, la cuarta ciudad más grande del mundo, y toda esta riqueza cultural que tiene, pues en cuanto al arte urbano, porque allá, por lo que yo sé, el graffiti es un poquito más legal. También hay un edificio súper famoso que creo que es un complejo habitacional de 1,000 departamentos y que viven más de 5,000 personas. Y a mí me encantaría que tú nos pudieras compartir todo esto, pero nos vamos a tener que reservar esto para un segundo capítulo contigo. Ojalá nos puedas aceptar esta segunda entrevista, pero claro, retomando la parte ya la recta final de Aterrizando y Soñando, te voy a hacer las preguntas que son de cajón, y ahí va la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el aterrizaje forzoso más complicado que has vivido durante tu estancia en el extranjero? El aterrizaje forzoso más complicado. Ha habido muchos. Ya son 8 años viviendo fuera de México, interrumpidamente, porque fueron 4 que regresé. Creo que el primero que me hizo ser quien soy y decidir vivir una vida un poco más nómada, ¿no? Un poco más sin ser de aquí ni de allá, fue ese momento en el que no tuve comida en el refrigerador porque no tenía refrigerador, ¿no? No tuve un baño en donde hacer mis necesidades, en donde no tuve una cama para llamar mía, que me di cuenta de que la realidad que yo creía que era la realidad del mundo, ¿no? Porque todos mis amigos vivían así, todos los que yo conocía vivían así, no era la realidad del mundo, no era la realidad de todas las personas, y que si yo quería crecer como persona y que si yo quería realmente servirle al mundo, tenía que pasar por eso, y por algo estaba llegando a ese momento. Fue ahí en donde mi mente me trataba de jugar estos juegos de no puedes, pero tus papás pagaron una universidad para que te mueras de hambre, pero tus papás pagaron una universidad para que te enfermes, me dio malaria en el transcurso. Entonces son esos momentos en los que tu mente se ve envuelta en un proceso que tienes que pensar en segundos qué es lo que vas a hacer, ¿no? Es sobrevivir o correr y sobrevivir, o quedarte y esperar a ver qué pasa, ¿no? Yo decidí quedarme y esperar a ver qué pasaba, porque confié en que había algo más fuerte que yo protegiéndome, y que por eso estaba en esa situación y que me iba a hacer sobrevivir y sobresalir también. Y no me arrepiento, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tiene que quedarse y ver qué pasa. En mi caso y en mi situación fue esa la decisión que tomé, pero creo que fue el primero y el que más me marcó,
porque a partir de eso, siempre que me encuentro con algún problema, algún reto, veo para atrás y digo, Abraham, si pudiste con eso que ya pasaste, seguro que puedes con esto que viene aquí enfrente, ¿no? En estos momentos que estoy escuchando este aterrizaje forzoso tuyo, la verdad es que se me enchina la piel, incluso me dieron ganas de llorar, o sea, se siente la energía con la que cuentas esto y es algo que como dices, ¿no? Nunca olvides de dónde vienes y voltear a ver a tu pasado, ver las situaciones por las que pasaste y que eso sea un tipo de impulso, ¿no? Para continuar pues en este camino y seguir cosechando pues éxitos, por así decirlo, y sobre todo no rendirte, ¿no? Ante las adversidades, ante las situaciones a resolver que se van a seguir presentando. Exacto. Gracias y qué bonito mensaje nos estás dando. La siguiente Gracias. pregunta es, ¿cuál es el sueño o cuáles son los sueños que cumpliste, que estás cumpliendo, que ese Abrahamcito pequeño quería cumplir cuando era un niño? Wow. Yo me acuerdo, yo de niño me encantaba jugar a los Power Rangers. Y yo era el azul. Ese era mi Power Ranger. Hace unos años hice una certificación de coaching. Y en esa certificación de coaching nos preguntaron a qué jugábamos de niños cuando éramos niños, ¿no? Y yo me acuerdo que les comenté, ¿no? Yo jugaba a los Power Rangers y yo era el azul y éramos los que salvábamos el mundo. Y la persona que estaba guiando la sesión no, nos comentó y me comentó en ese momento, te diste cuenta de lo inconsciente que ese Abraham pequeño era de lo que iba a ser en un futuro. Y yo en ese momento me cayó el 20 de que desde chiquito tuve como esas ganas de ayudar, esas ganas de desarrollarme, en mi desarrollo ayudar a otras personas a desarrollarse. Y ya después cuando lo platiqué con mi mamá también me dijo, sí, y creo que también viene también del nombre, ¿no? De tu nombre, Abraham. Abraham siempre ha venido cargado como de esa historia, ¿no? El nombre Abraham ha venido cargado como de una historia de cambio, de transformación, desde el Abraham de la Biblia, Abraham Lincoln, ¿no? Todos los diferentes Abrahams famosos que hay. Los sueños que el Abraham pequeño tenían se siguen cumpliendo porque todavía estoy vivo, entonces mientras esté vivo todavía habrá sueños que cumplir. De los más grandes que pude ver realizado es el conocer estas maravillas del mundo. Me faltan dos, pero el conocer las maravillas del mundo y ver por qué son maravillas del mundo, y aparte de conocerlas, el entender cómo la cultura rodea a esos monumentos, ¿no? Incluyendo Chichén Itzá en México, el Cristo en Río, la muralla en China, el Coliseo en Italia, ¿no? Más allá del monumento es la cultura que lo hace especial, ¿no? Entonces ese Abraham pequeño ahorita está, espero que esté muy orgulloso de esas cosas que hemos logrado, ¿no? Porque de venir de un lugar en donde no me aceptaba a mí mismo, en donde la sociedad no acepta a una persona por sus preferencias sexuales ser diferentes a las de otras personas. Tal vez ahora ya es un poco más abierto, pero en su momento no lo era. El vivir en países en donde no era aceptado legalmente y donde sigue siendo no aceptado legalmente, como en Uganda, por ejemplo. Y aún así ver que lo logré, que salí, que lo hice, que viví, que lo experimenté. Creo que esos son los sueños más bonitos que puedo contarle a mis hijos en algún momento que he logrado. Ay, Abraham, gracias por abrirnos tu corazón y esta parte de tu historia. La verdad es que es maravillosa y yo estoy segura que tu niño interior hoy está muy contento por todo lo que has logrado y porque no te has rendido, has sido perseverante y eso realmente es de admirarse. Por último, la Gracias. pregunta, eh,
¿qué consejos le puedes dar a los chicos, a las chicas, a les chiques que nos están escuchando el día de hoy para que se atrevan a cumplir sus sueños? Escuchen a su corazón. Yo sé que suena muy cheesy, sé que todo el mundo te lo dice, escucha tu corazón, pero es que es real. Cuando conectas, y yo digo tu corazón, no al órgano, no a esta cosa que late aquí adentro de nosotros, sino a esta parte un poco más de tu alma, tu interior. Cuando no sepas qué hacer, para. Cuando no sepas qué hacer, lo último que debes de hacer es actuar. Cuando no sepas qué hacer, para, respira, conéctate con ese ser superior, pídele consejos, pídele ayuda. No necesitas ser religioso, no necesitas tener una religión para conectarte con esa luz que tienes dentro, ¿no? Para que justamente después de que hayas tenido esta conexión, esa respuesta llegue a ti. Tal vez, y eso es algo que es súper importante, no va a llegar probablemente inmediatamente, ¿no? Y menos la primera vez que haces el ejercicio. Es un proceso, ¿no? Es un proceso de conexión, es un proceso de escucha, es un proceso de intuición, es un proceso de visión, ¿no? De ver qué es lo que está pasando a tu alrededor para captar todas esas señales. Entonces, hazlo, conéctate y pide esas señales. Ahora, cuando lleguen esas señales, también es importante tomar la decisión de si las vas a seguir o no, ¿no? Porque puede ser que también lo que esté frente a ti no sea lo que quieres en ese momento, aunque tu alma y tu corazón te lo esté mandando, ¿no? Entonces es importante siempre estar conectada a esa luz que te está guiando, como te dijo, sin ser religioso, sin tener una religión, para que justamente puedas brillar, para que puedas contar una historia que te haga sentir que valió la pena vivir, ¿no? Y más que valió la pena, que valió la alegría el vivir, porque valer la pena es un poco pesado, ¿no? Es un poco más triste. Entonces espero que valga la alegría tu vida, ¿no? Abraham, muchísimas gracias por esto que nos estás diciendo. A todas las personas, les personas que escucharon este consejo que Abraham nos está dando, espero que hayan tomado nota, y si tú no tomaste nota, ponle pausa, ve por una libreta, por tu celular y ojalá que puedas escribir los highlights de lo que Abraham nos está compartiendo. Dices cosas y frases que me encantan, lo que es la alegría de vivir, ¿no? Yo te quiero Sí. agradecer nuevamente por habernos dado la oportunidad de escucharte, de que nos compartieras tu historia. Estoy segura de que nos faltó tiempo y ojalá podamos agendar una segunda entrevista para que nos compartas más acerca de tu experiencia viviendo en Sao Paulo. Claro. Yo de verdad te digo, te admiro porque yo te conocí en una etapa de nuestras vidas, tuve la oportunidad de convivir contigo y en este momento echar mi cassette para atrás y recordar ese pequeño Abraham que conocí cuando hicimos prácticas, esa energía que tenías, porque siempre has sido un chico muy enérgico, que no se callaba lo que pensaba, pero siempre muy congruente, y que el día de hoy hayas recorrido todo este camino, que han sido ya varios años, que nos puedas compartir este aprendizaje. La verdad es que tu historia es una historia pues digna de contarse. La verdad es que Gracias. te admiro. Muchísimas felicidades por lo que has logrado. Siéntete súper orgulloso y estoy segura de que quien nos está escuchando se va a llevar, la verdad, un regalo muy, muy grande, y pues deja que el universo siga brillando con tu historia, Abraham. Muchas gracias, Arlet, de verdad, felicidades por este maravilloso podcast que tienes. Gracias por invitarme. Cuenta conmigo en la segunda parte, estaré aquí también para compartirla contigo. Gracias y súper orgulloso de verte, de ver todo lo que estás haciendo también. Ay, muchas gracias, Abraham. Pues amigos, nos despedimos de su podcast Aterrizando y Soñando. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
Si llegaste al final de este episodio y tienes las ganas y la intención de hacer las cosas diferentes y adaptarte a esta nueva realidad, te contamos nuestra historia y cómo le estamos haciendo hoy para cumplir sueños después de aterrizar.